Bueno, empecé. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de empezar esta transmisión para la gloria y honra del Señor Jesús. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Qué bueno es glorificarle y exaltarle, porque para siempre es su misericordia. Amén. Qué bueno. Bendito sea Jesús. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da. Bienvenidos los que se están conectando tanto en Facebook como en YouTube. Me disculpan un poquito la tardanza. Siempre se me presentan dificultades. Pero aquí estamos. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios. Me disculpan un momentico, por favor. Alabanzas a Jesús. Bueno, bendito sea Dios. Vamos a iniciar. Dios le bendiga, hermana Luz Estela. Qué bueno es el Señor. Hermano Marco Torres, Dios le bendiga. Bienvenido. En la ventana, por favor. Gracias, Señor. Que la abra. Alabanzas a Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno es el Señor. Estamos aquí por la gracia de Dios. Vamos a hacer una oración para empezar. Hermano Saida Olivera, Dios le bendiga. Amén. A los que se están conectando, a todos los que se están conectando. Victoria Picado, Dios le bendiga. Amén. Tengo 4 que me reportan sintonía. Sube a 8. Está como loco esto, pero bueno. Y también aquí en Facebook. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Quisiera saludarlos a todos, pero creo que se están demorando en reportarse, entonces vamos a iniciar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te honramos, te damos gracias, te damos gloria. Gracias, Señor, por este nuevo día, por la bendición que nos das de venir a tu presencia para estudiar tu palabra, para compartir tu palabra, para glorificarte, para exaltarte. Te pedimos, Señor, que en tu gracia y tu misericordia tú bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos, bendigas a tus hijas, Señor. Permite que tu gracia esté sobre mi vida, sobre tu pueblo. Háblanos, Espíritu Santo, toma de Cristo. Espíritu Santo, háganoslo saber. Enséñanos todas las cosas. Guíanos a toda verdad. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, reprendo los poderes del enemigo. Echamos fuera por la palabra. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera por la palabra, en el nombre de Jesús. Dios mío, te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos, te honramos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Permita que esta mañana sea de bendición y que tu pueblo reciba la bendición en el día de hoy para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Espíritu Santo, toma de Cristo, hánoslo saber, enséñanos todas las cosas. La gloria sea para Cristo. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, hermana Cindy Grimaldos, Norberto Anaya, Dios le bendiga, El Sanabá, Dios le bendiga, la hermana Elsie Belén Pacheco, Nancy Arias, Dios le bendiga. Amén. Gracias al Señor, bendito sea el Señor. Seguimos en la presencia de Dios. Y vamos a continuar con este tema precioso que el Señor nos ha dado, que es la exposición de la palabra del Señor. Amén. Abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 17, del 1 al 2. Seguimos leyendo. Dice la Biblia, era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Bendito sea el Señor. Amén. Alabanzas al Señor. Continuamos con este precioso estudio del libro de Génesis, el libro de los comienzos, escrito entre el año
1400, 1440. Esa fue la etapa en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, esos 40 años, entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo. Amén. Moisés escribió este precioso libro, Génesis, el libro de los comienzos. Bendito sea Dios. Y aquí hemos llevado un desarrollo muy hermoso sobre el libro, que es el primer libro del Pentateuco, es el primer libro del Torá en la tradición judía. Entonces, ya hemos hablamos de la creación, hablamos de la caída, hablamos de la expulsión, hablamos de la apostasía que ocurrió antes del diluvio. Los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Hablamos del diluvio que Dios trajo por causa de la violencia y la maldad que había. Hablamos también sobre el diluvio, la permanencia del arca, 150 días, las aguas prevalecieron, 150 días descendieron, un año duró Noé dentro del arca, desde el año 1556 hasta el año, el año 1656 fue el diluvio, sí, después de la creación, perdón. Amén. Obviamente Abraham nació en el año 1900 y pico después de la creación, pero cronológicamente se le dice que nació en el año 2166 antes de Cristo. A los 75 años de Harán vino a Canaán, es decir, en el año 2091, 11 años más tarde, nace Ismael. Amén. Estamos hablando del año 86. En el año 85, Sara le entrega a Agar. Recuerde ayer el mensaje. Sara se vio asustada porque en el lugar donde vivía habían dos leyes, una para la mujer y otra para el marido. Para la mujer es que si no le daba hijos durante 10 años, ella tenía que darle una sirvienta, una sierva para que le diera hijos. Si no lo hacía, el esposo tenía otra ley que lo amparaba, que era que él podía divorciarse y buscar una mujer que le diera hijos o buscarse otra mujer, como lo hizo Elcana en el tiempo de los jueces, que Ana no le daba hijos porque era estéril y se buscó otra mujer llamada Penina, y Penina sí le daba hijos y la afligía, dice la escritura. Obviamente son leyes humanas que Dios no las avala, porque en Génesis capítulo 2 la escritura dice que en el principio varón y hembra los creó y los dos se unirán y serán una sola carne, no los tres ni los cuatro, bendito sea el Señor. Es decir, entonces en el año 2091, el año 2080 antes de Cristo, nace Ismael. 11 años de estar viviendo 10 años de estar viviendo en la tierra de Canaán, lo engendra al año siguiente, el año 86 de la edad de Abraham, nace Ismael en el año 2080 antes de Cristo. 14 años después, estamos ahorita hablando, el tema de hoy es 13 años después, en el año 2067 antes de Cristo, donde le anuncia, en el 2066 antes de Cristo nace Isaac. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Recordemos que después de esta experiencia con Agar y del nacimiento de su primer hijo, Ismael, ya habían pasado cerca de 13 años. Génesis 17:25 dice, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Es decir, 86 años más 13, Abraham tenía 99 años. Ya habían pasado 24 años de estar viviendo en la tierra prometida. Llegó a los 75 años, más 24 serían 99 años. Estamos a un año del nacimiento de Isaac. Ahora, aquí en el verso 1 que hemos leído, dice la escritura que el Señor le habla, se le aparece. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová. O sea, el Señor se le aparece visiblemente a Abraham. Amén. Es decir, Abraham tenía 99 años en esta ocasión. Y esta es la quinta experiencia con Dios que tiene Abraham. La primera, ya se la dije, es en Ur de los Caldeos, allá en Ur, en Mesopotamia. Hechos 7, del 1 al 2, Dios le había hablado. Amén. La segunda experiencia es cuando llega a la tierra prometida, a Betel, sobre todo Canaán. En Génesis 12:7 se le aparece el Señor por segunda vez.
La tercera que el Señor le habla es en Génesis 13, del 14 al 17. Después de haber descendido a Egipto, sube al Negev y busca a Betel, y ella no le habla hasta que no se separa de Lot, y después Dios le habla y le promete la tierra prometida, que es la tercera experiencia. La cuarta es en el pacto abrahámico, capítulo 15 de Génesis. Amén. Esta es la quinta experiencia, la del capítulo 17, que da la señal del pacto abrahámico. De hecho, el pacto abrahámico no es una sola vez que Dios le ha hablado, fue progresivo. Déjame mostrarle acá esta ilustración. En esta ilustración ustedes pueden ver el pacto abrahámico. Génesis 12, del 1 al 2, está la promesa y está el mandamiento, God's command. Let you leave your country and be blessing. Y la reacción de Abraham, que Abraham deja, etcétera. En el capítulo 13 le promete más. En el capítulo 15 empieza el pacto abrahámico y el mandamiento. El primer mandamiento es do not be afraid, es decir, no temas, yo soy tu escudo. Amén. Y la reacción de Abraham es que él cree cuando cuenta las estrellas, cuando dice que él no las cuenta, sino que cree al Señor. Capítulo 17 continúa el pacto abrahámico y le da la señal del pacto. Capítulo 18, del 1 al 18, le promete el nacimiento del hijo. Capítulo 21, capítulo 22, y así sucesivamente el pacto abrahámico se extiende en su manifestación. Es un pacto progresivo, bendito sea el Señor. Amén. Pero aquí, en esta quinta experiencia con Dios, donde le establece la señal del pacto abrahámico, el contenido de esta narrativa del capítulo 15 contiene prácticamente como un monólogo divino, digo yo prácticamente como, no exactamente un monólogo, pero como un monólogo divino. ¿Por qué? Porque esta vez Abraham permanece en silencio ante la voz del Señor. En el capítulo 15 él intervino y hasta le refutó a Dios, no le refutó, pero sí se quejó, o sea, se lamentó de que no le había dado hijos. Amén, ¿qué me vas a dar? Y le dice Abraham. En esta ocasión ya habían pasado varios años cuando el Señor le habló en Génesis capítulo 15. No sabemos exactamente cuántos años, pero obviamente más de 14 años, porque esa 13 era la edad de Ismael, y 14 cuando la engendra, es decir, más de 14 años, unos 16, 17 años atrás, Dios le había hablado en Génesis 15. Y hermanos, y él no tenía esa madurez suficiente. El Señor estuvo en silencio por más de 15 años, para que usted entienda. Ahora el Señor le habla y Abraham entiende que cuando Dios habla hay que estar en silencio. De hecho, Miqueas, hay un texto donde dice que Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. En 1 Corintios capítulo 14 dice que cuando los profetas hablen 2 o 3, la congregación calle. Y las mujeres aprendan en silencio, dice la Biblia. O sea que porque no le es permitido ni a la mujer ni al hombre hablar mientras está enseñando la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces Abraham, esta ocasión, mantuvo o permanece en silencio ante la voz del Señor. No interviene quejándose como lo hizo en el pacto en Génesis 15. Más bien adora a Dios y solo interviene. Amén. Él interviene porque todo esto ocurre en un mismo día, todo el pacto y la obediencia. En este monólogo Dios interviene 6 veces. Abraham interviene en varias formas. Primero, él se postra. Después, se postra y se ríe. Y la tercera intervención de Abraham es que solamente intercede por Ismael. Solamente intercede pero una frase corta. Pero en las 6 intervenciones de Dios, primero Dios habla con respecto a Abraham. Ese es el primer punto que vamos a hablar. Segundo, Dios habla con respecto a la descendencia de Abraham. Tercero, Dios habla con respecto a la señal del pacto, la circuncisión, por supuesto. Cuarto, Dios habla con respecto a Sarai. Quinto, Dios habla con respecto a Ismael. Y sexto, Dios habla con respecto a Isaac. Por último, Abraham procede a obedecerle al Señor. Vamos a hablar de esos 7 puntos. Es un poquito largo, pero voy a tratar de ser rápido para poder agilizar. Leamos el verso 1 y 2. Era Abraham de 99 años cuando le apareció, o sea, pudo verlo. Es el Hijo de Dios.
el ángel de Jehová, pudo ver a Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Esta es la introducción de este monólogo. Dios se le identifica, o sea, se le aparece a Abraham. Abraham lo puede ver. Amén. Puede ver al Señor. Se le identifica, lo puede ver. Y en este monólogo, en esta introducción, Dios se le identifica, número uno. Luego habla para mantener el pacto. Él establece dos obligaciones por parte de Abraham y dos compromisos por parte de Dios. Veamos la identificación. El Señor se le aparece nuevamente. Es visible ante los ojos de Abraham, el Hijo de Dios. El Padre no se le aparece, es el Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible. Amén. Y se le identifica como el Shaddai. Amén. Palabra en hebrea que significa todopoderoso. Es un término afín a montaña. Es decir, cuando el Señor dice que yo soy el Dios Shaddai, el todopoderoso, le está diciendo que Él es el imponente todopoderoso parado sobre una montaña. Esa es la idea que transmite esa identificación de Dios. Yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai. Es la primera vez que Dios se identifica como el Shaddai. Después ocurre en Génesis 28:3, en Éxodo 3 del 14 al 15. Está repetida esta identificación de Shaddai 31 veces en el libro de Job y 17 veces en el resto de las escrituras, para un total de 48 veces donde el Señor se identifica como el Shaddai. Y si Abraham ve al Señor y se le identifica como el Todopoderoso, está hablando del Hijo de Dios, que es también todopoderoso como el Padre. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios establece dos obligaciones a Abraham. En Génesis 17, del 1 al 2, el Señor le dice: anda delante de mí. El verbo andar en hebreo es halak. Halak traduce como caminar. Es la misma palabra que aparece en Génesis 3:8, que el Señor caminaba en la tarde cuando descendió para hablar con Adán y Eva. Pero la escritura dice que Adán se escondió por causa del pecado. Y entonces el Señor caminó solo, porque Dios diseñó al hombre en su plan original, en su diseño original, que el hombre caminara con Dios. Esa es la razón por la cual en Génesis 5:22 dice la Biblia: y caminó Enoc con Dios, halak, igual que Noé, Génesis 6:9. Estos hombres caminaron con el Señor. Por eso el Señor le establece la primera obligación de Abraham. Primero, camina delante de mí, como lo dice la Reina Valera 2015, camina delante de mí. O sea, ¿y por qué le dice eso, camina delante de mí? Porque había ocurrido algo en el capítulo 16, 14, 15, 16 años atrás. Perdón, 14 años atrás. Recuerde que Sarai le entregó a Agar. Amén. Es decir, el Señor le está diciendo: camina conmigo. O sea, no camine conforme a las costumbres orientales, haciendo una alusión al evento de haber tomado a Agar. De hecho, el libro de Jeremías manda a la iglesia, déjame leer, Jeremías capítulo 10, sí. Jeremías capítulo 10, el Señor manda. De hecho, el Señor Jesús dijo, dice el Señor: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo es caminar con el Señor, aprender de Él y no de las naciones. Eso es lo que está queriéndole decir el Señor: camina delante de mí. O sea, camina conmigo. Y eso es lo que nosotros hacemos los cristianos, caminamos con el Señor Jesús. Amén. Por eso la Biblia dice en Jeremías capítulo 10, verso 2, así ha dicho Jehová: no aprendas el camino de las naciones. O sea, las costumbres de los pueblos no las aprenda. Dice el verso 3 de Jeremías 10: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro, lo adornan con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Está hablando de la idolatría. Inclusive este texto tiene mucha descripción visible de lo que es el árbol de Navidad. Que no aprenda esas costumbres. Gracias a Dios que en el reino milenial
señal de Cristo, el Señor va a quitar todos los ídolos de la tierra y no se va a celebrar todas esas celebraciones paganas que fueron incrustadas dentro del cristianismo. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Saludo a todos los hermanos que están conectados. Amén. Viller Taborda, Emery Silvia Costa. Alabanzas a Jesús, a mi madre querida María Elena, Lidia Loaiza, amén, a todos los que se están conectando, compartan el tema, bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor está diciendo. Las dos obligaciones de Abraham eran esas, o sea, anda delante de mí, o sea, no camine conforme a la tradición asiria, de acuerdo al código Hammurabi de Asiria, decía ese código, que si la mujer en 10 años no le daba hijos, la mujer tenía que darle la sierva para que le diera hijos. Y si no le daba la sierva, entonces Abraham tenía la autoridad para separarse de ella o buscar otra mujer, y ya sería bigamia o poligamia. Amén. Entonces Sara se asustó y le entregó. Pero ¿qué le dice el Señor? Anda delante de mí, o camina delante de mí. O sea, no viva, no camine conforme a las costumbres orientales, haciendo alusión al evento de Agar, amén, como lo dice Jeremías capítulo 10 de 2 al 3. Por eso la iglesia no anda conforme a las costumbres del mundo, porque en las costumbres del mundo Jesús nace en diciembre y lo matan en abril, amén, glorias, y luego lo cuelgan. Amén. Y eso se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Ya se empezaron a desconectar muchos y se ofendieron. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero eso fue lo que el Señor le dijo. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia. Amén. De hecho, Pablo tiene ese mismo principio. El Espíritu Santo dice, no os conforméis a este mundo, dice la Escritura. Amén. También lo dice en Efesios capítulo 2:8. A las tradiciones de los hombres. Anda delante de mí, o sea, camina conmigo. Es el mismo mandato que el Señor Jesucristo le da a todo aquel que viene a Él. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No aprenda de las naciones, no aprenda de las costumbres de los pueblos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las costumbres de nosotros están escritas en la palabra. No pueden ir más allá de la palabra, ni tampoco adquirir las costumbres de los paganos. Es lo que está escrito. Amén. Ese es el primer obligación de Abraham. La segunda es, y sé perfecto. O sea, no vuelva a cometer ese pecado de acostarse con Agar, no vuelva a cometer ese pecado de darle preferencia a Agar y desplazar a Sarai. No, sé perfecto. De hecho, el Señor Jesús habla de este principio. Y el mismo Señor lo repite en Mateo capítulo 5. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. El Señor nos exige perfección, así como Dios, porque Dios nos creó a su imagen y su semejanza, y Él exige que seamos nosotros perfectos como Él es perfecto. Compartan el link, por favor, de Facebook para apoyar a los que están viendo ahí. En Facebook hay un grupo, los que están en YouTube, por favor, compartan el link de Facebook, le agradezco. Esas son las dos obligaciones de Abraham. Amén. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora el Señor establece sus dos promesas. Y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea, el compromiso era de darle un hijo, una descendencia innumerable como las estrellas del cielo y la tierra prometida, de acuerdo a Génesis 13 y a Génesis 15. Y te multiplicaré en gran manera. Ya le había dicho en Génesis 13 como la arena del mar, Génesis 15 como las estrellas del cielo, que serían innumerables. Amén. El verso 3, vamos a leerlo antes de pasar al 4. Dice la Biblia, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Amén. Y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchas gentes. ¿Cuántos alabamos al Señor? Esta es la segunda intervención de Dios. Pero primero, la intervención de Abraham, él se postra sobre su rostro, adora a Dios. Creo que esa debe ser nuestra actitud cuando oímos la palabra. Hay gente que cuando va a la iglesia por primera vez y se da cuenta que el pastor predicó y lo mira y luego después él se arrodilló y oh, qué raro. No, eso es una costumbre, mire, que viene desde Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y lo primero que hizo fue postrarse. Eso es lo que debemos hacer nosotros, una actitud reverente, bendito sea el Señor. Amén. Ahora, la segunda intervención divina de Dios, Dios le habla con respecto a la descendencia de Abraham.
dice, Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. El origen del pacto es divino. Mi pacto es contigo, porque proviene de Dios y es con Él. Amén. Con Él. Porque hay gente que se apropia de ese pacto y dice, uy, Dios mío va a hacer de mí una nación grande. Si ve, edifiquemos un templo grande, un reino grande. Y engañan a la gente con textos bíblicos aislados de contexto. Y para establecer ese pacto, el Señor le dice que le cambia el nombre y le da tres grandes promesas. Primero, le promete multiplicación de naciones y reyes. Segundo, promete ser el Dios de su descendencia para siempre. Y promete, el tercero, darle la tierra de Canaán para siempre a su descendencia. Le cambia el nombre. Vamos a leer el verso 5, por favor. Dice la Escritura, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Aunque Abraham fue salvado cuando fue llamado ya en Ur de los Caldeos, todavía no estaba listo para empezar a recibir la promesa de su hijo. 24 años después, Dios lo gradúa de la escuela de la fe. Ya estaba listo para que con su esposa procrearan y Dios les iba a dar el hijo. Es decir, a los 99 años ya estaba listo para graduarse y empezar una nueva etapa de relación con Dios, en el servicio a Dios. Por eso Dios le cambia el nombre. Ya era el momento para recibir por intervención divina a su propio hijo. Iba a ser padre, no solo de Isaac, sino de multitudes. Amén. Por eso Dios le cambia el nombre. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de multitudes. Ya no es enaltecido, sino que ya Dios lo pone sobre multitudes, porque iban a ser su hijo Isaac. Lo mismo ocurrió con Jacob. Dios le cambió el nombre. Después de 20 años que estuvo él, porque él huye a los 70 años, Jacob. Esaú consiguió mujer a los 40 años, pero Jacob a los 70 años huye de su casa después de que recibe la bendición y la primogenitura por parte de su padre. Esaú lo quiere matar, va para la tierra de Labán, allá en Harán. Amén. Permanece 20 años. 20 años de preparación, porque trabaja 7 años por Raquel, y luego 7, y le dan a Lea, y luego vuelve y trabaja otros 7 años por Raquel. Son 14 más 6 años más, fueron 20 años de preparación en la casa de su suegro Labán. Amén. Y después de esos 20 años el Señor se le aparece nuevamente y le cambia el nombre, porque él se devuelve. Esaú viene con una tropa para matarlo. Él se ve que la muerte ya está sobre él y él divide el campamento, se queda en Betel, allá con el ángel de Jehová lucha, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, dijo, soy Jacob, el impostor, el mentiroso, el charlatán. Ese es el nombre Jacob. O sea, le confesó su realidad, su naturaleza, su vida, su pecado. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre, mentiroso, charlatán, Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Amén. O sea, Dios cambia el nombre a las personas para tener una nueva etapa de relación con Él. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso nosotros cuando venimos a Cristo, antes nuestros amigos de barrio, de escuela, de familia nos tenían un apodo, pero nos convertimos, ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasan, ahora son todas hechas nuevas. Abraham ya está listo para recibir la promesa de la bendición. Y el Señor le recuerda, primero le cambia el nombre y le da 3 promesas. Vamos a las 3 promesas. Primera promesa, le promete multiplicación de naciones y de reyes. El verso 6, vamos a leerlo. Alabanzas a Jesús. Verso 6 dice, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. La primera parte de esta promesa, y te multiplicaré en gran manera, empezó a tener cumplimiento cuando Israel entró a Egipto. La Escritura dice que José los mandó a traer a Jacob y a sus hijos, eran 70, y Dios empezó a multiplicarlos en la tierra de Gosén, la tierra que José les asignó para ellos como ganaderos, porque el oficio de ganadero era abominable a los egipcios. Bueno, eso lo vamos a hablar cuando hablemos de esta historia que está muy hermosa, la de José.
En Génesis 47, del verso 27, dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron, y se multiplicaron en gran manera. Es decir, allá fue donde Dios empezó a multiplicarlos. El Génesis 17:6, Dios le promete multiplicación, y multiplicaré en gran manera. Amén, y los multiplicó. Ya 400 años después, Éxodo 1:7 dice la Biblia, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. 300 y pico años, 380 años más o menos después, los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra de Egipto. Génesis 1:7. Esa es la primera parte de la promesa del verso 6, te multiplicaré en gran manera. La segunda parte que dice, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Esta parte de la promesa es futurística, tendrá cumplimiento en el reino milenial de Cristo y en la tierra nueva, la eternidad futura. Recordemos el apóstol Pablo, la teología paulina con respecto a Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o pueblo o descendencia de Abraham sois. A los Gálatas, nosotros los colombianos, los peruanos, los venezolanos, que a los que somos cristianos en el mundo, si somos de Cristo, ciertamente somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Somos descendencia, o sea que el Señor fue el que empezó a multiplicarnos, el que prometió multiplicar su descendencia y sacar de Abraham reyes y naciones fue el Señor Jesucristo, y Él es el medio que va a cumplir esta promesa, y la hizo fue con el derramamiento de su sangre, que reyes y naciones saldrían de Él. En Apocalipsis 5, del 9 al 10, hay una adoración celestial. Dice, digno eres. Arriba, cuando el Señor, la iglesia esté arriba glorificada, el Señor Jesucristo sea coronado como el Rey de la tierra antes de su segunda venida visible. Amén. La iglesia dirá, digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo, tribu, lengua, nación, pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, y nos has hecho sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, reinaremos en el milenio y reinaremos por toda la eternidad. Apocalipsis 21:22 dice que las puertas de Jerusalén están abiertas y los reyes de la tierra traerán la gloria a la nueva Jerusalén. Qué bendición, ¿cierto, amados hermanos? Me gozo, me gozo, me gozo. Manténganse ahí en línea, compartan el link para que reciban bendición otros. Amén. Entonces, primero le promete, la primera promesa le multiplicaré en gran manera, haré naciones que salgan de ti. Amén. Es el verso 6. En el verso 7 le promete ser el Dios de su descendencia para siempre. Este era un pacto de relación. Qué bendición, ¿cierto que sí, amados hermanos? En el verso 7, vamos a leerlo. Y está en la mitad, dice número 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Aleluya. ¿Cuál es el objetivo? Para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Qué hermoso. Por eso es que si somos de Cristo, somos descendencia de Abraham y Él es nuestro Dios, el mismo Dios de Abraham. Si estamos, amados hermanos, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, es porque Dios, amén, en su plan eterno, amén, estableció que nosotros fuésemos hijos de la fe. Amén, hijos de Abraham por la fe, bendito sea el Señor. Somos parte de ese pacto, somos esas estrellas, esa arena del mar a multitud que Dios le prometió a Abraham. Amén. Este es un pacto de relación. Dice, para ser pacto perpetuo, para ser tu Dios de Abraham, de tu descendencia, después de ti. Es decir, la razón principal de este pacto y su establecimiento con Abraham y su descendencia es para hacer un pacto eterno o pacto perpetuo. Es para que Dios fuese el Dios de Abraham, el Dios de su descendencia, Isaac, Jacob, el Dios de David, el Dios de todas las generaciones de cristianos para siempre, para siempre. Por este motivo Dios los redimió al pueblo de Israel de Egipto. Levíticos 11:45 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Amén. Para ser vuestro Dios. Y si Él es el Dios nuestro, por el pacto abrámico, hermanos, tenemos que ser como Él es santo.
Amén, debemos ser santos. De hecho, el apóstol Pedro, haciendo alusión a Levíticos, que es el libro de la santidad, nos da la misma razón por la cual Cristo nos redimió. Primer libro de Pedro, capítulo 1, el 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia, sino que el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, en el pacto eterno, el Señor hizo un pacto con Abraham y con su descendencia, y es un pacto perpetuo para ser Dios de Abraham y su descendencia para siempre. Amén. ¿Cuántas alabamos al Señor? Es con el objetivo de que seamos como Él es, santo como Él es santo. Amén. Alabanzas al Señor. También fueron redimidos de Egipto para cumplir la promesa a Abraham. En Levítico 25:38 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. O sea que a los descendientes gentiles de Abraham, la iglesia, Dios le prometió también heredar la tierra nueva para ser nuestro Dios para siempre. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios para siempre y él será mi hijo. Por eso, amados hermanos, nosotros entramos en este pacto. Al entrar en el cuerpo de Cristo, entramos en el pacto abrahámico, porque Jesucristo es hijo de Abraham, de acuerdo a Mateo capítulo 1, y por ser hijo de Abraham es el heredero, él es el cumplimiento del pacto. Ahora, Dios primero promete ser el Dios de ellos para siempre. Primero, promete multiplicación, amén, y saldrían reyes y naciones. Segundo, promete ser el Dios de ellos para siempre. Tercero, promete darle la tierra de Canaán para siempre a su descendencia. Leamos el verso 8, por favor. Amén. La última parte dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Perpetua, para siempre seré el Dios de ellos. La tierra de Israel es la heredad perpetua de Abraham y sus descendientes. No solamente en este planeta Tierra. O sea, ahorita vemos al pueblo de Israel que se unificó en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Amén. Ellos volvieron, los judíos, y a través de las Naciones Unidas, un pacto que se hizo, se les devolvió esa tierra a Israel en el año 48. Amén. Obviamente los árabes, que son los descendientes de Ismael, tienen guerra contra Israel, quieren sacarlo, y especialmente los palestinos. Por eso hablábamos ayer que el pequeño horror que cometió Sara les ha ocasionado mucha aflicción por muchos años a la nación de Israel. Amén. Pero de todas maneras, cuando sea el milenio, el Señor va a tomar posesión, va a ser el rey de Israel. En Lucas capítulo 1, en la anunciación, el arcángel Gabriel le dice a María que él sería el que iba a gobernar la casa de Israel. Y cuando él gobierne en el milenio la casa de Israel, todos los territorios que están inclusive más allá de la franja de Gaza, que es el pueblo palestino, todo eso va a ser tomado por posesión del pueblo de Israel en la parte norte, en la parte sur. Todo eso va a ser tomado y ellos heredarán esa tierra. Después del milenio, inclusive, porque la tierra va a pasar, amén, la nueva Jerusalén va a ser ubicada en un territorio que le pertenecerá al pueblo de Israel. Amén, y la nueva Jerusalén será ubicada en ese espacio. Amén, la nueva Jerusalén será ubicada y será la capital del mundo para siempre. Es una herencia eterna. No solo los descendientes naturales de Abraham, sino también para los hijos de la fe, los salvos. Amén. Aquí está hablando cuando dice, y toda la tierra de Canaán será heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Cuando habla de heredad perpetua se refiere a una herencia eterna. La nueva Jerusalén era esa ciudad perpetua, esa ciudad eterna que Abraham la buscó y que pues ese fue el motivo por el cual salió de Ur de los Caldeos y vivió en tiendas, porque esperaba en Dios una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es la misma herencia eterna que el Señor nos promete.
Primer libro de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? El verso 4 dice: para una herencia incorruptible, aleluya, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, la nueva Jerusalén, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Cuando venga el Señor Jesucristo, suene la trompeta, vamos a recibir la herencia eterna. Y que el Señor mismo le dijo a los discípulos: no, que no temáis, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre, esa es la herencia, hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros, amén, esa es la herencia eterna de la iglesia. Alabanzas al Señor, qué bueno es el Señor, amén, hermanos, estamos bendecidos. Dios nos bendice con esta palabra, ¿cierto, amados hermanos? Amén. Dice la Biblia que nosotros vamos a heredar la tierra nueva, la nueva Jerusalén, es nuestra heredad. Mateo 5:5, el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Alabanzas a Jesús. Veamos la tercera intervención divina. Dios le habla a Abraham con respecto a la señal del pacto, que es la circuncisión, por supuesto. Estas son las obligaciones de Abraham para guardar el pacto para siempre. Amén. Dios establece la obligación de Abraham y su descendencia, número 1. Dios establece, número 2, establece la forma como debían guardar el pacto. Número 3, Dios establece la señal del pacto. Número 4, Dios establece la edad para recibir la señal del pacto. Luego Dios establece la sentencia para aquel que no guarda el pacto. Vamos a leer el primer punto, la obligación de Abraham y su descendencia. El verso 9, por favor. El verso 9... Vamos a leer el verso 9, por favor. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, perdón, hermano, voy a cerrar la puerta porque hay mucha bulla acá y no puedo concentrarme. Ay, disculpen, amados hermanos, no es fácil. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Vamos a leer el verso 9. Amén. Leamos el verso 9. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Guardarás mi pacto. Esa era la obligación de Abraham. Guardar significa obedecer. Amén. Es la misma palabra que el Señor le dice a los discípulos: el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Esa es la obligación. Ahora Dios establece la forma como debían guardar el pacto. El verso 10 dice: este es mi pacto. Vamos a leerlo. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Amén. Es decir, establece la forma como debían guardar el pacto. Será circuncidado. ¿Y cuál es esa forma? La remoción del prepucio. Vamos a leer el verso 11, por favor. Aleluya. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. O sea, establece la señal, así como Dios estableció la señal con Noé, que la señal del pacto de Noé era el arco iris. La señal del pacto abrahámico es la circuncisión, o sea, una pequeña cirugía en el órgano genital masculino, un desprendimiento del prepucio para que quedara una cicatriz. La naturaleza de este rito era esa remoción, el desprendimiento quirúrgico de la parte del genital, lo cual dejaba una cicatriz, una marca permanente. Era una práctica ya realizada con anterioridad por otros pueblos. Esa sería la señal del pacto, de acuerdo a Romanos capítulo 4, verso 11. Amén.
De hecho, esa señal del pacto tiene unas enseñanzas. Permítanme, hermanos. Déjame, aquí estaba leyendo esta mañana en este libro precioso. Me gusta leer, casi todos los días estoy leyendo bastante en inglés, porque la mayoría de mi literatura es en inglés. Amén. Déjame ver, aquí dice prácticamente, why did God require circumcision? ¿Por qué Dios requirió la circuncisión? Primero dice este libro, como una señal de obediencia a Él en todos los asuntos. Primer punto. Segundo, as a sign of belonging to His covenant people. Como una señal de pertenencia al pueblo de Dios. Amén. Después de que fuese circuncidado no se podía volver atrás, o sea, no se puede revertir la circuncisión, aunque algunos judíos paganos como los esenios trataron de revertir esa circuncisión, que miserables. La tercera es como un símbolo de cortada de la vieja vida del pecado, purificando el corazón. Eso lo vamos a hablar más adelante. No entro en más detalle porque el tiempo se me va y la verdad tengo bastante por explicar. Vamos a leer el verso 12 y 13. Amén. Dice así, y Dios establece la edad de la circuncisión. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero en cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella carne será cortada de su pueblo, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Espera un momentico, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo una bebé de 2 añitos y ella me hace bulla. Pero bueno, gloria a Dios, es una bendición. A ver, dice la edad. Dios establece la edad para recibir el pacto, que era 8 días de nacido. El 8º día tenía un significado especial para el pueblo de Israel y para Dios sobre todo. Era el día para entregarle al Señor las primicias, de acuerdo a Éxodo 22, del 29 al 30. Dice la Escritura, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, o sea, no la demores. Por eso yo le he enseñado a la iglesia que cuando Dios le dé algo, usted reciba algo de Dios, entrégale rápido al Señor lo que le pertenece y usted se desprende de su responsabilidad y el que recibe esa responsabilidad tendrá que asumir una responsabilidad con Dios. Cumple, dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla. Es decir, en ese mandato, la Escritura le dice al pueblo de Israel, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, entréguela rápido, me darás el primogénito de tus hijos. Éxodo 22, verso 30. Lo mismo harás con el de tu buey, el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Era el día de la entrega. Amén. Entonces, cuando le estaban cortando a los bebés recién nacidos, sean hijos o sean esclavos o sean comprados, al cortarle el prepucio prácticamente le estaba entregando esa persona a Dios como una primicia que le pertenecía a Dios. El que llevara la señal del pacto se estaba identificando, ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor. El 8º día también era el día para ofrecer holocausto, de acuerdo a Levítico 9, el 1 al 2. En el 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, los ancianos de Israel, y les dijo, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defecto. Era el día que se daba la expiación, o sea, es decir, se entregaba al bebé a Dios en consagración, amén. Y los hijos de Israel lo hicieron. A los 8 días de nacido Isaac, él fue circuncidado, dice Génesis 21:4, Hechos 7:8 lo dice. Juan el Bautista, de acuerdo a Lucas 1:59, fue circuncidado al 8º día. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Cuando él nació, a los 8 días de nacido, de acuerdo a Lucas 2:21, fue circuncidado. Inclusive el mismo apóstol Pablo, cuando él defiende su ministerio en Filipenses 3:5, dice que él es fariseo, nacido, dice, circuncidado al 8º día, dice Filipenses 3:5. Todo varón judío tenían que cortarle ese prepucio. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Una incisión, una herida
que Dios la causaba, bendito sea el Señor. Era una señal diciéndole, hermano, que todo aquel que pertenece al Señor debería tener una herida en su cuerpo. ¿Por qué? Porque el Salvador iba a ser herido también en su cuerpo, bendito sea el Señor, y iba a tener una marca para siempre, y esa marca la lleva el Señor en el costado, esa marca la lleva el Señor en sus manos. Por eso cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, dice que el valle del Monte de los Olivos se va a abrir, y Él asentará sus pies en el Monte de los Olivos, y el pueblo de Israel vendrá y dirá: ¿qué son esas heridas en tus manos? Es la marca que el hombre le dejó al Hijo de Dios por toda la eternidad. Por tanto, todos los judíos llevan una marca, una herida, recordando que el Salvador iba a ser herido por la serpiente, como dice Génesis 3:15, y tú le herirás en el calcañar, pero Él te herirá en la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Pero pastor, ¿por qué nosotros no tenemos esa herida? ¿Por qué nosotros no nos hacen ese? Ya les voy a decir, amados hermanos. Tranquilo. Give me time, please. Aleluya. Génesis 17:14, Dios establece la sentencia para aquel que no guarda el pacto. Déjame leer el verso 14. Amén. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. El que no se dejara sería cortado del pueblo. No pertenecía al pueblo de Dios. No sería salvo, para que entienda. Por esta razón Dios iba a matar a Moisés. ¿Por qué? Recuerden, Moisés, cuando tenía 40 años, huye de Egipto y se va para el desierto. Se encuentran las hijas de Madián, se casa con Séfora. Séfora no era judía, ni era egipcia, era una tribu nómada. Ella no quería guardar el rito de la circuncisión, y Moisés respetó a su esposa Séfora porque era una mujer de carácter. Amén. Pero cuando Dios llama a Moisés, cuando él tenía 80 años, en el monte Sinaí, que el Señor lo llama, ¿qué dice la Escritura? Que él viene para Egipto, viene con su esposa y su hijo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. Y Dios quiso matar a Moisés. ¿Por qué? Porque el Señor había establecido en Génesis 17:14. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Es decir, Abraham no había circuncidado a su hijo. Amén. Porque le tenía temor a su esposa. Y su esposa no se quería someter a la palabra. Amén. Y quiso matarlo. Se puso enfermo Abraham, sabía que Dios lo iba a matar. Entonces, Séfora sabía cuál era lo que ella podía calmar la ira de Dios. Lo único que podía calmar la ira de Dios era un derramamiento de sangre. Es decir, cortar, hacer una marca, una incisión. En el verso 25 de Éxodo 4 dice: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó ese prepucio a los pies de su hijo, mientras que su hijo lloraba y gritaba del dolor. Y le dice Séfora a Moisés: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Amén. Y dice la Escritura: así luego le dejó ir Dios. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto, amados hermanos? Alabanzas a Jesús. Pero la verdadera razón de la circuncisión era más allá de una marca, una herida. Amén. Porque era una marca en el cuerpo que Jesucristo se hizo marcar, herir por nosotros. Y quien le hizo, al Señor le hicieron a los 8 días de nacido la circuncisión, pero la circuncisión que fue hecha por toda la humanidad la hizo el Padre. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. Amén. Él fue herido, Jesús fue herido en la cruz del Calvario. O sea que la verdadera razón de la circuncisión es expresada por Dios mismo más adelante, que es la circuncisión espiritual. Era la prueba requerida para todos aquellos que querían ser parte del verdadero pueblo de Dios.
e hijos de la fe de Abraham. Estos serían los que iban a disfrutar el favor del Señor y una relación personal con Él. Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice, el mismo Señor, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. En otras palabras, rompa con la circuncisión, con esa carne que está adherida al corazón, que es el pecado. La circuncisión representaba la remoción del pecado adherido al corazón. Jeremías 4:4 dice, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Por eso era que Dios quería matar a Moisés. La ira de Dios había salido, pero Séfora le cortó al hijo de Moisés y calmó la ira de Dios, porque era a través de una herida, era a través de una sangre derramada que Dios, su ira iba a ser calmada, y fue calmada en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Cristo fue circuncidado, todos los que pertenecen a su cuerpo también fuimos circuncidados, pero la circuncisión mayor fue la que Dios hizo por toda la humanidad en la cruz del Calvario, cuando Él es herido por Dios el Padre. Colosenses 2:11, el apóstol Pablo dice, en Él, en Jesucristo, también fuisteis vosotros, ustedes cristianos, todos nosotros circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea que en Cristo Jesús, allá en la cruz, cuando Él fue herido por Dios, amén, Dios nos circuncidó a todos, no con circuncisión hecha a mano, dice el Espíritu Santo en Colosenses 2:11, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¡Qué bendición, amados hermanos! ¿Cuántos alabamos al Señor? Permítame respirar y ya vamos para el verso 15 al 19, para tratar la cuarta intervención divina de nuestro Dios. Saludos a Roniel José García González, Dios le bendiga, hermano Roniel en Venezuela, me alegro en saludarlo. Saludo a todos los que se han conectado. Mi madre querida María Elena está aquí, Inés Medital, todos los que se han conectado, Lidia Loaiza. Es una bendición tenerlos en busca de Valiente la Gran Aventura. A propósito, mañana está el programa de niños de la Iglesia del Galán del Movimiento Misionero Mundial, pastoreada por el hermano Edison Soto y su esposa Diana Navarrete, que es mi cuñada. De hecho, prácticamente nosotros hemos también asimilado ese programa como si fuera un programa de nuestra iglesia para nuestros niños, en busca de Valiente la Gran Aventura. Está en YouTube y en Facebook. Denle like. A propósito, apoyen ese canal. Es una bendición. Alabanzas a Jesús. Continuamos, amados hermanos. ¡Qué bendición! Amén. Entonces vamos del 15 al 19. Antes de leer, vemos la cuarta intervención divina. Dios habla con respecto a Sarai. Amén. Dice la Escritura, dijo también Dios a Abraham, Abraham, ya le cambió el nombre, es padre de multitudes, no es el padre exaltado como es Abraham. A Sarai, tu mujer, no le llamarás Sarai, mas será su nombre, Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella un hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, madre de reyes, y pueblos vendrán de ella. Qué bendición, amados hermanos. Le cambia el nombre a Sarai también, por la misma razón de Abraham. Una nueva relación, una nueva etapa en la vida. Pasaron desde el año 75, la edad de Abraham, 65, Sara, 10 años menor. Pasaron 25 años, 24 años, cuando Dios le dice, bueno, ahora sí ya están listos, van a tener el bebé. Amén. Y por eso le cambia el nombre a Sarai. Y le dice, ya no llamarás Sarai, que significa mi princesa. Porque eso era lo que decía Abraham. Cada vez que llamaba a Sara le decía, mi princesa, mi princesa. Y Sarai venía y era toda reverente con él, que la Biblia dice que lo llamaba Señor, dice primera carta de Pedro capítulo 3. Cada vez que Abraham llamaba a Sara, le decía, mi princesa, Sarai, Sarai, mi princesa. Y Dios le dijo, no me la llame más así. No, porque esa no le pertenece a usted, ahora me pertenece a mí. Le llamará su nombre Sara, que es princesa.
la princesa de Dios. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Ya no sería más princesa de Abraham, sino del Señor. Por primera vez Dios le da una promesa a Sara. Va a tener el hijo. Es la primera vez que Dios le habla. Ahora vemos la segunda intervención de Abraham. Vuelve y se postra, pero esta vez se ríe. Vamos a leer el verso 17, amados hermanos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Y se rió, porque le dijo que Sara iba a tener un hijo. Y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Él tenía 99, sabía que en un año le podía nacer, ha de nacer un hijo. Y Sara, la princesa, ya de 90 años, ha de concebir. Amén. Leémoslo hasta ahí, ya leemos el siguiente. Amén. La risa de Abraham cuando se postra no es de burla. Él no se está burlando de Dios. Ni tampoco es de incredulidad, porque él sabía que Dios lo iba a hacer. ¿Sabe que es una risa de alegría, de asombro? Se ríe de él mismo hasta qué punto Dios lo trajo para cumplirle la promesa. Lo que sería capaz de Dios hacer aún de él casi muerto, porque en Hebreos 11:12 dice la escritura, por lo cual también de uno, estamos hablando de Abraham de casi 100 años, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. O sea, él cuando oye dice, y de Sarai le daré un hijo y la bendeciré, diría él, ay Señor. Hermano, era el punto en que Dios quería traer tanto a Abraham como a Sara, al punto de la muerte de sí mismo, muerte al yo, muerte a su autoconfianza, al punto de la total imposibilidad humana, donde ellos mismos entenderían que no era por ellos que iba a nacer, a cumplir Dios la promesa de su hijo, que ellos vieran que no podían hacer nada por él. Ellos tenían que entender de que ellos no podían hacer nada por el cumplimiento de la promesa, que esa promesa iba a venir por intervención divina, como lo dice Zacarías 4:6, no con ejército, no con fuerzas, con mi espíritu. ¿Y para qué? Para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Ese era el punto, ese es el punto que Dios nos trae a nosotros, los siervos de Dios. Porque por eso Pablo dice a Timoteo, Timoteo capítulo 3, si alguno en el obispado buena obra desea, pero se requiere que no sea un neófito, no un novicio, no un recién convertido, sino se envanece. Ese es el problema cuando se le da la oportunidad no es que despreciemos a los jóvenes, no pueden servirles, pero hermanos, cuando no tienen la madurez suficiente, hermanos, ellos creen que es por ellos, por eso crecen esos ministerios dañados. Cuando todo lo tienen en la mano, cuando ya llegan a los 50 años, mejor dicho, ya tienen todo el mundo a sus pies y creen que son ellos. Y esos son los que se dañan. La Biblia dice que los bienes que se adquieren demasiado deprisa al final no serán bendecidos. Por eso Dios permitió de que se demorara para que entraran a esa escuela de la fe, para que Abraham y Sara entendieran de que no era por ellos, que ellos, amén. Y así hace Dios con nosotros, en su obra. Amén. Nos llega al punto en que entendemos de que si alcanzamos almas, predicamos, se convierten las almas, edificamos iglesias. No somos nosotros. Es el Señor. Nos trae un punto en que dice, Señor, yo ya estoy muerto, ya casi 100 años. ¿Cómo voy a entrar? Esa es la sonrisa de Abraham. No de incredulidad, de asombro. Una sonrisa que nos llega al punto, porque Sara también se rió en Génesis 18, 12 al 14. Dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo. Mire que llamaba a Abraham Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. Vamos a ver a la tercera intervención. Tercera intervención de Abraham, el cual intercede por Ismael. Vamos al verso 18. Perdón. Verso 18. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti.
Abraham intercede por Ismael, por supuesto, el Dios que lo oyó, amén, el que oyó a Ismael, a Agar, amén. Dios oyó a Abraham, que está intercediendo por Ismael. El detalle es que Dios no había acabado de pronunciar las promesas de Sara y no le contestó inmediatamente. Génesis 17:19, el Señor le respondió y le dijo: ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Lo vas a llamar Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. O sea que el descendiente tuyo no será Ismael. No interceda por Ismael todavía. Te quiero ser claro, dice Dios. El heredero y el que seguirá el pacto de su descendencia para siempre es Isaac. La razón por la que todavía no le contesta a Dios con respecto a Ismael es porque el descendiente, la simiente santa, no vendría por Ismael, sino por Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, con Isaac, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El nombre Isaac, y llamará su nombre Isaac, significa se ríe. Ese es el significado. Para que Abraham nunca olvide el punto de muerte al yo que Dios lo trajo. Que cuando él vea y llame a Isaac, mire el cielo y sonría, como ese día sonrió. Amén. El punto en que diga Isaac, se ríe. Recuerdo ese día. Recuerdo cuando el Señor me trajo al punto de que entendí que no era por mí. Amén. Ese es el punto que Dios lleva a su pueblo. Después de eso vienen las bendiciones. Viene el cumplimiento de las promesas. Cuando entendamos que no es por nosotros, ni por nuestra oración, ni por nuestra justicia, ni por nuestras obras. Salmo 126 del 1 al 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Ya estoy terminando, amados hermanos. La quinta intervención divina. Dios habla con respecto a Ismael. Dios no lo deja a un lado. Veamos el verso 20. Amén. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y daré a él una gran nación. Amén. O sea que si el Señor le confirma la promesa que Dios le hizo a Agar en Génesis capítulo 16, en el desierto, ahí en el camino a Shur, cerca al Mar Rojo, por causa del pacto que Dios había hecho con Abraham, amén, que lo iba a engrandecer. De hecho, Ismael tuvo 12 hijos, 12 príncipes. Amén. Ahora veamos la sexta intervención. Dios habla con respecto a Isaac, verso 21. Ya estamos terminando, amados hermanos. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Amén. O sea, Dios es claro en decirle: voy a ser grande a Ismael, pero mi pacto continúa no por Ismael, continúa por Isaac. El heredero era Isaac. A través de Isaac vendría el Mesías, en que todas las naciones serían benditas. Amén. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. O sea, prácticamente era un milagro. De hecho, el nacimiento de la simiente santa fue un milagro. La encarnación, en 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un milagro. No se sabe cómo fue exactamente la encarnación. No se sabe si Dios puso el cigoto, puso un óvulo fecundado dentro del vientre de María. No se sabe si fue que el vientre, el óvulo, un óvulo en el momento lo fecunda. No se sabe, es un misterio, pero es un acto divino. El hecho es de que el Mesías se encarna en el vientre de María. Amén, se desarrolla, crece y nace sin intervención de hombre. Un hecho milagroso. A ese punto Dios quería llevar a Abraham y a Sara, que entendiera de que el descendiente de ellos directo
sería por un milagro, una obra del Espíritu Santo. Qué lindo. Y es que entendamos que Dios, cuando bendice a alguien, a un pueblo, una familia, una iglesia, que sea por intervención divina, que en nosotros no haya las posibilidades ni biológicas, ni físicas, ni financieras, ni económicas, sino que sea de Dios mismo. Que entendamos, amados hermanos, que no es porque, ay, yo clamo, yo oro, es porque yo soy santo, es porque yo me congrego en el MMM. No, es porque Dios es fiel a su palabra. Lo que promete, lo cumple. Amén. Por último, amén, Abraham procede a obedecer a Dios, al Señor. Génesis 17, vamos a leer del verso 22 al 27, terminamos. Pero leamos el verso 22, aunque no tengo el texto, quiero leerles, sí, Génesis 17, 22, déjame leerles diferentes versiones para que ustedes se den cuenta de algo muy hermoso que está aquí en Génesis 17, 22. Mire lo que dice en Génesis 17, 22. Si usted lee en la Reina Valera, déjame compartir pantalla. Amén. Alabanzas al Señor. Génesis 17, 22, Reina Valera 1960, la que estamos acostumbrados a leer, dice así. Y acabó de hablar Dios con él, con Abraham, y dice, y subió Dios de estar con Abraham. Subió. O sea, Abraham lo está viendo. Pero en la Biblia Las Américas dice, cuando terminó a hablar con él Dios, ascendió Dios dejando a Abraham. Oh, amados hermanos, es la primera ascensión de Dios en la tierra. Qué hermoso, ¿cierto, hermanos? Porque Jesucristo, claro, hay otras ascensiones. En Jueces capítulo 13, Manoa lo ve y el Señor, el ángel de Jehová, sube con el humo del holocausto y entendió que era Dios quien estaba ahí. Amén. El Señor desciende al Sinaí, vuelve y sube. Pero magnífica y gloriosa, ascension of Jesus Christ es cuando Él va a los montes de Galilea. Se reúnen 500 de sus discípulos y Él empieza a elevarse y ascender a los cielos. Qué hermoso, ascendió a los cielos para llenarlo todo, para sentarse a la diestra del Padre, para ser, aleluya, nuestro sumo sacerdote, como dice Hebreos 8:1. Ascendió a los cielos el Señor, aleluya. Abraham lo vio y entendió de que era Él el Señor. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Vamos a leer la última parte. Génesis 17. Ya terminamos. Asciende a los cielos el Señor. Génesis 22. Ya estamos terminando. Y mire lo que pasa en el verso 23. Quiero compartirles pantalla y ya termino. Amén. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo. Cuando el Señor se va para el cielo, amén, de una vez Abraham procede a obedecerle. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, que tenía 13 años, y a todos los siervos nacidos en su casa. Imagínense los 313 soldados que habían nacido en su casa. Y todos los varones, que eran cerca como de 800 personas, casi 1000. Todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham. Y Abraham les circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día. Tremendo, amados hermanos. Como Dios le había dicho. O sea, ese día hubo derramamiento de sangre. Ese mismo día hubo dolor, confirmando el pacto. Aleluya, porque ese día, en el atardecer, amén, representaba también el dolor de Cristo en la cruz del Calvario, herido por Dios. Dice la Escritura, como Dios había dicho. Qué lindo cuando uno se esmera y nuestra prioridad es obedecerle a Dios inmediatamente. Verso 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, la de Ismael, la de su prepucio, perdón.
E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidado. Discúlpame, amados hermanos. Ay, Señor. Bueno. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa. En el mismo día, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados por Abraham. Y podemos notar la palabra en el mismo día. O sea que Abraham procedió a obedecerle ese mismo día. Esperamos, hermano, de que usted y yo le obedezcamos a Dios el mismo día que oigamos la palabra de Dios para obedecer, para ser bendecidos por Dios. Amén. Padre, te doy gracias por esta explicación que tú me has dado para darle a tu pueblo, Señor. Yo te glorifico, te honro, te doy gracias. Te bendigo, te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te glorifico, te doy gracias, Señor, por permitirme compartir estos conocimientos con tu pueblo, para que ellos sean bendecidos, para que ellos te amen y te sirvan y vivan para ti. Te pido tu bendición sobre ellos. Permítanos, Señor, permanecer en esta circuncisión no hecha de carne, sino por mano de Dios, donde tú mismo, Señor, arrancas el prepucio de nuestro corazón para ser parte del pueblo de Dios. De lo contrario, no seríamos tu pueblo. Por eso tú dices que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo, el que nos circuncidó, y la señal está en nuestro corazón, porque hay un desprendimiento en el corazón del prepucio, del pecado, y ahora tú habitas en nuestro corazón, tú haces la herida y tú la sanas. Gracias, Señor. Sé que desprender el pecado del corazón duele. Sé que dejar, Señor, el adulterio, la infidelidad, para algunos es dolor, sabiendo que tiene que dejar hombres, mujeres que no son la voluntad de Dios, Señor. Circuncida el corazón de muchos dentro de tu pueblo, Señor. Arranca del corazón eso que les adhiere, ese prepucio que les adhiere, que no les permite obedecer tu palabra. Arráncales esa desobediencia, Señor, así duela, Señor, que te obedezcan, inclusive dando lo que te pertenece, porque algunos no lo dan porque les duele, Señor. Quítalo, Señor, que quede esa marca de obediencia a ti para que sean parte de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay gente que no quiere obedecerle a Dios porque no quiere sentir ese dolor, pero cuando uno le obedece, mira, hermano, a mí Dios me da algo y de una vez yo lo mando, yo doy lo que le pertenece a Dios de una y me desprendo. Pero hay gente que no lo hace porque le da miedo, porque dice, ¿y cómo? ¿De dónde dependo? Amén. No quiere ser marcado por Dios. Es bonito ser marcado, no por Dios. Obedezca. Si alguno quiere apoyarnos, ya sabe cómo hacerlo. Debajo del video en YouTube está la forma como nos puede ofrendar. Aquí no obligamos a nadie. Que sea Dios y usted obedeciéndole a Dios. Que la marca de la circuncisión que diga le pertenezco a Dios porque me desprendo, porque amo a Dios y lo doy. No importa que me duela, el Señor lo bendice. Dios le bendiga, amados hermanos. Nos veremos con la ayuda del Señor el domingo en la mañana con la ayuda del Señor. Ayúdenme a orar para que el Señor nos ayude a conseguir ese portátil. Yo quiero continuar con estas enseñanzas. Ya vi un portátil, ya lo tengo, inclusive ya hice contacto con Miami, lo venden en Estados Unidos, pero necesito reunir ese dinero. Que el Señor me ayude. Padre, te doy gracias por darme esta oportunidad de predicar la palabra. Te pido que bendigas a tu pueblo en este día. Guárdanos, protéjanos. Llénanos de tu gracia y de tu misericordia. Toda la gloria y toda la honra es para ti en el nombre de Jesús. Te alabo, te adoro, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.